Empieza ahora Noticias de Brasil, un programa de TV Brasil, Canal Integración. Aquí les presentamos las principales noticias de la semana en el país. Y ustedes van a ver en esta edición: las acciones de política externa brasileña que tratan de derechos humanos pasan a ser acompañadas por un comité de representantes del gobierno y de la sociedad. Cámara de Diputados analiza propuestas que obligan a la justicia a determinar penas alternativas para pequeños crímenes. Chile y Brasil se reúnen por cuarta vez en Brasilia desde que la presidenta Michelle Bachelet asumió el cargo hace 2 meses. Este y otros asuntos ustedes ven ahora en Noticias de Brasil. Las acciones de política externa brasileña que tratan de derechos humanos pasan a ser acompañadas por un comité especial formado por representantes del gobierno y de la sociedad. Está en la Constitución. La relación de Brasil con otros países se debe basar en la defensa de los derechos humanos. Fue así cuando el gobierno brasileño se posicionó por la independencia de Timor Oriental, cuando propuso la ruptura de patente de medidas usadas contra el SIDA, o cuando condenó la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero hasta hoy, quien participa en esas decisiones es el gobierno. El Comité de Derechos Humanos y Política Externa pasa ahora a fiscalizar las decisiones del gobierno brasileño. Además de Brasil, solo Argentina, Canadá y Holanda cuentan con comités como ese. Antes, a gente só ficava sabendo da posição do Brasil depois da tomada. Agora, o comitê propiciará a construção tripartite, sociedade civil, parlamento e executivo, dessas posições internacionais. El secretario nacional de Derechos Humanos sugiere intensificar la participación del Poder Judicial en esas discusiones. Nós discutimos FEBEM, nós discutimos cada questão indígena, as torturas que seguem rotineiras nos nossos presídios em todos os estados. Tudo isso envolve decisões judiciais e eu acho que é mais do que hora de o Poder Judiciário ser chamado a integrar esses fóruns. El lanzamiento del comité marcó la apertura de la 10ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos, realizada esta semana en Brasilia, con el compromiso de dotar a Brasil de una ley de responsabilidad social. Con una agenda variada, la conferencia reunió a parlamentarios, gobierno y representantes de las entidades nacionales de derechos humanos. Ellos discutieron las cuestiones indígenas, racismo y discriminación, seguridad pública y el actual modelo económico adoptado por Brasil, además de sus consecuencias para los derechos humanos. Esa 10ª edición de la conferencia tiene el objetivo de elaborar una ley de responsabilidad social que estimule la implementación de acciones de preservación de los derechos humanos por parte de la administración pública y de empresas privadas. Sin embargo, para representantes del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos, la prioridad es la creación del Consejo Nacional, que aguarda hace 12 años su aprobación por la Cámara de Diputados. Significa dotar o país de uma instituição pública, porém com ampla participação de toda a sociedade civil, do parlamento, do poder judiciário, do poder executivo, para que ela seja a referência de proteção dos direitos humanos. Hace algunos meses, los periódicos brasileños destacaron el arresto de una empleada doméstica que estuvo presa durante 4 meses porque hurtó un pote de mantequilla. La Cámara de Diputados analiza ahora 2 propuestas que obligan a la justicia a determinar penas alternativas para pequeños crímenes. Una propuesta de enmienda constitucional considera que no hay crimen cuando el delito causa daños insignificantes. Y un proyecto de ley que altera el Código Penal reglamenta la materia. Un argumento favorable es la situación de las penitenciarias brasileñas. Muchas están demasiado llenas. Brasil tiene cerca de 360.000 presos. Cada preso cuesta un promedio de R$1.500 al mes. En el caso de la pena alternativa, el coste baja a R$70, como podría ser el caso de la empleada que robó el pote de mantequilla. Não haveria necessidade se existisse um diploma legal desse. Ela seria levada a uma delegacia, a delegacia passaria o inquérito policial para a promotoria pública denunciaria o juiz daria uma pena alternativa. El problema para el diputado Cabo Julio es no reconocer como crimen los pequeños delitos.
o foco tem que ser qual a penalização que eu vou colocar para as pessoas que cometem tal tipo de crime, o crime pequeno, o crime de menor potencial. Agora dizer que isso não é crime, aí é muito perigoso. Este promotor de justicia también es contra la propuesta. Para él, el principio de la insignificancia ya ha sido bien aplicado por los jueces y recordó que la empleada estuvo en la cárcel porque además de robar la mantequilla, hizo una amenaza de muerte. Ela ameaçou de morte o proprietário do mercado, uma ameaça séria. E nesses casos, a própria lei prevê que o juiz pode indeferir o pedido de liberdade provisória para garantia da ordem pública. E, por outro lado, o projeto, da forma que foi colocado, ele poderá gerar aquela sensação de impunidade. Las olas de violencia comandadas desde dentro de los presidios reavivan la discusión sobre problemas en la infraestructura del sistema penitenciario. Los brasileños están de acuerdo en que para evitar este tipo de problema, el preso debe trabajar. Nós estamos à mercê e estamos sendo governados não por um presidente nem por governo, estamos sendo governados e liderados por a bandidagem mesmo. Com o desarmamento da população e os bandidos cada vez mais armados, cada vez mais audaciosos, isso faz com que aumente essa violência no Estado. É um monte de pessoas desocupadas, ficam dentro da cadeia só comendo o nosso dinheiro, o nosso imposto, deveriam trabalhar e não deveriam ter a redução de pena. La noche del 12 de mayo, São Paulo empezó a vivir una ola de ataques a policías, vigilantes municipales y agentes penitenciarios. La mayor acción que ya ocurrió contra la Fuerza de Seguridad en el Estado se atribuyó al PCC, primer comando de la capital, grupo criminoso que actúa en los presidios brasileños. Fue una respuesta a la decisión del gobierno provincial de aislar a los líderes de la facción criminosa. Más de 100 personas murieron. Para el abogado Aldo Costa, las autoridades deberían estimular el trabajo y la educación en las prisiones. Eu acredito no trabalho, eu acredito que as unidades prisionais elas devam ser aparamentadas com oficinas de trabalho efetivas, tá? De modo a possibilitar que os sentenciados eles tenham um ofício, deve-se investir na educação e já dentro do sistema carcerário deve-se possibilitar que esses sentenciados possam frecuentar cursos de primeiro grau, segundo grau e eventualmente até de terceiro grau. Algunos programas de capacitación de presos ya están en vigor en todo el país, como el Pintando la Libertad del Ministerio de Deporte. El objetivo del proyecto es la resocialización y profesionalización de los presidiarios, cuya mano de obra se utilizará en la producción de material deportivo. El gobierno cree también en el sistema penal federal como una de las soluciones para el problema. 5 nuevos presidios de seguridad máxima deberán ayudar a contener los movimientos de facciones criminosas y aliviar los estados en la manutención de los presos. Marcos Camacho, alias Marcola, presunto líder de la facción criminal PCC, primer comando de la capital, será oído la próxima semana por la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el tráfico de armas. Marcola cumple pena en el presidio de máxima seguridad, desde donde habría comandado los actos de violencia en São Paulo. Los fiscales de la Secretaría Federal de Renta están en huelga en todo Brasil. Con eso, el trabajo de la aduana está parado desde el inicio de mayo. La principal reivindicación es un incremento salarial superior al 100%. La cola es de camiones parados en el sector de cargas del aeropuerto de Brasilia, pero el perjuicio es de los importadores. Ariovaldo representa una empresa de medicamentos que recibe del exterior 20.000 kilos de mercancías todos los meses. A causa de la huelga, se liberaron solo 9.000 kilos en la aduana. Todos os medicamentos é para licitação com o poder público. E essa licitação, como a gente não está conseguindo liberar, ela está retida, aí o problema está que a empresa está perdendo a licitação. Solo el 30% de los funcionarios están en actividad liberando medicamentos y productos perecederos. Cuando la huelga acabe, se necesitará un tiempo para que todo vuelva a lo normal. O fluxo normal só retomaria daqui a um mês, mais ou menos. A não ser que fizesse mutirão e tal. Essa é a área mais sensível da alfândega. El presidente del Sindicato Nacional dice que los huelguistas quieren incremento salarial. El reajuste haría con que el sueldo inicial saltara de los 7.500 para 16.300 reales.
Según él, si el problema se mantiene, la huelga puede fortalecerse. Nós temos 7.700 auditores no país e cerca de 60% a 70% estão em greve nesse momento e esse número está aumentando. A continuación, la bioética y la definición de los límites de la investigación científica. El avance de la ciencia genera problemas similares a los de las películas de ciencia ficción. La biotecnología, la genética y los transgénicos, por ejemplo, son ramos de la investigación que interfieren directamente en los seres vivos y por ello tiene una ética propia, la bioética, que debe definir los límites de la investigación en ese nuevo mundo. La creación de un Consejo Nacional de Bioética formado por estudiosos que enfrentan dilemas científicos fue una de las prioridades mencionadas por el presidente Lula para este año. Hace 2 años, la Cámara de Diputados estudia la creación de una comisión de bioética. Sin embargo, una propuesta similar, enviada por el Palacio del Planalto, propone la creación de un consejo con poderes más amplios. Sob o ponto de vista político, a nível internacional, sob o ponto de vista técnico, a nível do Brasil, já são muitas revistas de bioética que nós temos, etc. O país está muito bem desenvolvido e é uma referência internacional. Então, por isso que nós não podemos mais prescindir de um conselho desse tipo. Todos están de acuerdo con la importancia y la urgencia de la creación del Consejo de Bioética. Sin embargo, hay una polémica acerca del órgano. En el proyecto original de la Cámara, teólogos integran el Consejo, pero los científicos rechazan esa idea. Religião é da esfera privada. Essa é uma instituição, essa é uma comissão que deve ser essencialmente e marcadamente meritocrática. O que é a meritocracia? É por representatividade de conhecimentos. A característica desses conselhos ou comissões é que eles têm que obrigatoriamente demonstrar na prática o equilíbrio de forças morais da sociedade. Então ele tem que ter 2 características. Ele tem que ser multidisciplinar quanto à formação dos seus membros, de várias formações, né? E pluralista quanto às moralidades. Então tem que ter teólogo, tem que ter ateu, tem que ter todos. Partidos de oposición van a apelar al Supremo Tribunal Federal para que se garantice la investigación de un desvío de recursos del Ministerio de Salud. Decenas de parlamentarios son acusados de participar en la compra de ambulancias por precio muy superior al del mercado. El presidente del Senado, Renan Calheiros, cree que no es necesario crear una nueva comisión parlamentaria de investigación para analizar el caso, ya que, en su opinión, las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Federal son mucho más rápidas. Sin embargo, parlamentarios del Partido Popular Socialista, Partido Socialismo y Libertad y Partido Verde no están de acuerdo. Una comisión de representantes de esos partidos debe apelar al Supremo Tribunal Federal para que la CPI investigue el desvío de recursos del Ministerio de Salud revelado por la Operación Sanguijuela de la Policía Federal. Se o seu Ministério da Saúde, que tem um orçamento de 35 bilhões, passa uma máfia dos vampiros, passa uma máfia do sanguessuga, você não vai querer ver o que está se passando lá? La agricultura brasileña, que ha perdido 13.600 millones de dólares en los últimos 2 años con la crisis del sector, obtuvo del gobierno subsidios equivalentes a 27.200 millones de dólares, el 2,5% a más que el año pasado. De acuerdo con el Plan Cosecha 2006-2007, los agricultores que deben al gobierno podrán pagar sus deudas en hasta 4 años. La soja, uno de los principales productos de exportación, fue perjudicada por la baja de los precios internacionales y por el fuerte estío en algunas regiones del país. Estados y municipios que dependen del agronegocio, como Río Grande do Sul, Paraná y Mato Grosso, registran despidos en el sector y baja en la producción y en el abastecimiento. Para amenizar los efectos de la crisis, el gobierno anunció 15 medidas para aliviar los problemas financieros de los productores rurales. Las medidas incluyen negociación de préstamos, reducción de las tasas de interés, aumento de los límites de crédito y nuevas reglas para el seguro rural. Los productores rurales contarán con incentivo al ahorro en los periodos de mayores ganancias y la materia prima de más productos de exportación estará exenta de impuestos.
Este é o resultado de uma negociação ampla dentro do governo e, como membro do governo, eu me sinto em condições de agradecer a ele pelos resultados que estão apresentando. El ministro de Hacienda aseguró que las medidas no tendrán impacto fiscal. Nós estamos pensando em novos